A continuación hablaremos sobre la ética en el Renacimiento. Este periodo abarca los siglos XV y XVI. Se rechaza la escolástica medieval que estaba muy ligada a la religión y a la teología, y se regresa a las fuentes clásicas grecolatinas. Este proceso no fue para discutir las discusiones filosóficas de siempre, sino para utilizarlas en un enfoque más práctico y ligadas a la vida diaria. Así es como surge el Studia Humanitatis, un movimiento que resalta el valor de la lengua, la literatura y la filología como herramientas para entender la realidad. En lugar de centrarse en conceptos abstractos, se buscaba una cultura útil para el ciudadano, algo que se podría llamar como la cultura para la vida. El Renacimiento también marca un punto donde la filosofía deja de ser parte de los monasterios o las universidades para ser parte de la vida civil y del mundo cotidiano. El humanismo y la ética. El humanismo inserta la ética en la sociedad, se aleja del carácter puramente académico, destaca la moral en la vida cotidiana y se enfoca en el individuo y su libertad. El humanismo renacentista transformó la forma de entender la ética. Antes la moral estaba muy vinculada al estudio académico y a la religión, pero los humanistas la llevaron al terreno social y cotidiano. La idea es que la ética no debía ser algo reservado para filósofos o teólogos, sino para la práctica de cualquier persona. Los humanistas colocaron al individuo en el centro del pensamiento moral, resaltando su capacidad de razonar, tomar decisiones y construir su propio destino. Y esto supuso una ruptura en la visión medieval, que veía al ser humano principalmente dependiente de la religión. Entonces, este nuevo enfoque de humanismo se extendió a varios ámbitos: la política, la religión y la filosofía práctica. Durante esta época fue más bien una época de experimentación y diversidad de enfoques, lo que dio paso a tres grandes corrientes: la moral humanista, la moral protestante y la moral en la política y el derecho. La moral humanista se basó en la tradición clásica de Platón, Aristóteles y Cicerón, con un pensamiento laico y crítico. Y tenemos aquí a tres grandes figuras: a Erasmo, Ficino y a Pico de la Mirándola. Como ya dijimos, se toma de partida a Aristóteles, a Platón y a Cicerón, pero los humanistas no se limitaban simplemente a copiar las ideas, sino que las adaptaban a su tiempo, con un espíritu más laico y más crítico. No se buscaba justificar la moral con argumentos religiosos, sino encontrar fundamentos éticos que se pudieran aplicar a la vida civil. Como ya dijimos, tenemos a Erasmo de Rotterdam, humanista y cristiano, pero crítico en la teología escolástica. Él defendía la paz, la tolerancia y el libre albedrío, y rechazaba la guerra como algo cruel e irracional. Ahora pasamos a Marsilio Ficino. Era un humanista florentino que trataba de unir el cristianismo con la filosofía platónica. Creía en la dignidad del hombre como el centro del saber. Pico de la Mirándola. Él escribió un discurso acerca de la dignidad, donde él afirma que el ser humano es libre para moldear su propia vida y perfeccionarse a sí mismo, y se caracterizó en la confianza que tenía del ser humano para mejorar y vivir conforme a valores universales. Ahora pasamos a la moral protestante. Aquí pasaremos con Martín Lutero y Juan Calvino. La moral protestante surge en el contexto de la Reforma, que fue no solo un cambio religioso, sino un cambio social y político. Con Martín Lutero, su gran aporte ético fue la doctrina de la justificación por la fe, la cual decía que la salvación no se obtiene por obras, sino por creer en Dios. Él rechazó la autoridad de la Iglesia para dictar la moral y él defendía que cada persona debía interpretar la Biblia por sí mismo. Entonces, para Lutero, las buenas obras eran valiosas, pero no eran la causa de la salvación. Buenos días, compañeros y docente, mi nombre es Keimer Don García Pérez y hoy voy a hablarles sobre la ética en el Renacimiento, más concretamente la moral protestante. Bueno, la moral protestante surgió debido al contexto de la Reforma, la cual fue un cambio religioso, pero también fue un cambio más social y político. Bueno, voy a hablarles sobre uno de los pensadores más importantes de esta época, que fue Juan Calvino. Juan Calvino coincidía con Lutero en que la salvación solo podía ser otorgada por Dios. Sin embargo, él introdujo un concepto de más, que fue la predestinación, el cual dictaminaba que el destino de cada persona ya estaba decidido. Sin embargo, este veía el trabajo y la disciplina o profesión como un servicio a Dios, dando inicio a una ética de la productividad, del ahorro, de la austeridad. Esta mentalidad protestante tuvo un gran impacto económico y social en la Europa y posteriormente en América. Bueno, seguimos con la moral en la parte política y de los derechos. En este ámbito en este apartado tenemos grandes pensadores claves como Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Francisco de Victoria o Hugo Grocio.
En este apartado, en el apartado jurídico y político, tenemos que el Renacimiento trajo nuevas formas de ver la moral, así como Nicolás Maquiavelo, que con su obra El Príncipe planteó el realismo político, en donde importaba el poder y la estabilidad del Estado, independientemente de los medios que se usaran. Para él, el fin justifica los medios. Asimismo tenemos a Tomás Moro, autor de Utopia, el cual planteaba o describía una sociedad ideal basada en la justicia o en la igualdad y con la ausencia de la propiedad privada. Él busca un equilibrio entre la moral cristiana y una organización social justa. Asimismo tenemos a Francisco de Vitoria, el cual defendía los derechos naturales o universales y a los pueblos indígenas. Él abogaba porque creía que todo ser humano por naturaleza poseía derechos universales. Por último, pero no menos importante, tenemos a Hugo Grocio, padre de los derechos universales, el cual abogaba que las leyes humanas deberían establecerse o dictarse por la naturaleza humana y no por mandatos divinos. Él condenó la esclavitud y abogaba por la paz entre las naciones. Todos estos pensadores plantearon o sembraron las semillas de lo que sería la política y los derechos humanos modernos. Asimismo, estos hacían una combinación entre lo que sería el realismo, la justicia y los derechos humanos. Pero por último tenemos la conclusión. En conclusión, la ética en el Renacimiento tuvo una transformación profunda. Esto debido a muchos factores. Por ejemplo, el ser humano pasó a ser el centro del pensamiento moral, desplazando a sí mismo el monopolio de la Iglesia, a menos en cuestiones éticas. Por su parte, el humanismo aportó una visión optimista y laica sobre la naturaleza humana. Asimismo, la Reforma Protestante replanteó la relación entre fe y obras. Por último, pero no menos importante, los pensadores jurídicos y políticos sembraron las semillas para sociedades más justas y organizadas. Y en conjunto, estas corrientes filosóficas sembraron o plantearon las semillas de lo que sería la ética moderna, en donde la razón, la libertad y la responsabilidad personal se convirtieron en valores fundamentales. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.